Hoy quería compartirles parece muy sencillo, pero a mí me llamó mucho la atención. Esta frase la dijo la Madre Verdadera en uno de los rallies. Y también estuvo muy relacionado con la declaración que hizo la Madre Verdadera de el nuevo nombre que tiene nuestra organización. Le pasamos de la Federación de Familias para la Paz Mundial a llamarnos Sagrada Comunidad de Hanul Pumonín, Sagrada Comunidad de los Padres Celestiales. Y la Madre Verdadera en uno de sus discursos, en un comentario que hizo, dijo que teníamos que enseñar y dar a conocer sobre Dios. Así fue como ella lo dijo. Digo yo, pero si hay tantas religiones y las personas practican la fe, ¿verdad? Entonces a mí me llamó mucho la atención esa frase, ¿verdad? Intentando entender qué significa, pues gracias. Intentando entender qué significa, empecé a pedirle a los Padres Celestiales alguna guía para poder compartirles a ustedes, porque considero que es muy, muy importante alinearnos a lo que la Madre Verdadera está pidiendo en este tiempo. Y justamente en el segundo rally de la esperanza, el 27 de septiembre del 2020, dijo la Madre Verdadera: el día que los cerca de 200 países puedan vivir felizmente como hermanos bajo Dios, y si los líderes y ciudadanos del mundo se determinan hoy a escuchar la voz de Dios, y los países se alinean con Dios como el girasol con el sol, si llega ese día en que los problemas serán resueltos, si llega ese día en que la humanidad pueda realmente ser una sola familia, todos nuestros problemas serán resueltos. Entonces ahí les resalto la palabra escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Dios se manifiesta y por qué la Madre Verdadera enfatiza en eso? ¿Verdad? Porque tal vez yo puedo estar siendo inspirado, ¿verdad? Pero también Dios va hablándonos en maneras, en medios, en formas diferentes a lo largo del tiempo. Y quería comentar que ha sido fundamental a lo largo de toda la historia providencial el papel que han tenido los profetas y enviados de Dios. Y entonces, pues queriendo compartirles a ustedes un pasaje bíblico, hay un profeta que se llama Jeremías. Jeremías en su 9º libro dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio de su sabiduría, en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas palabras son muy importantes, porque a veces en este tiempo las personas están escuchando la voz de su sabiduría, de lo que ellos creen que es la verdad, de que lo que ellos creen es lo correcto. Otras personas se jactan de lo valientes que pueden ser, ¿verdad? Y entonces escuchan esa voz que hay en ellos de decir: estoy haciendo las cosas bien porque soy una persona valiente. O aquellos que se jactan de sus riquezas, ¿verdad? Y que tampoco escuchan
¿verdad? La voz de Dios, porque están felices. Y curiosamente, los profetas y enviados de Dios, no es que sean personas que históricamente hayan sido resaltadas por sus grandes riquezas y por lo tanto, entonces, a los ojos de este mundo, esos profetas y esos enviados de Dios parecen, como lo dice la misma Biblia, una voz en el desierto, ¿verdad? Entonces, esas palabras deberíamos nosotros pensar, porque a veces tenemos nuestras prioridades, o a veces pensamos que la bendición de Dios debe venir en una manera o en otra, ¿verdad? Y aún así, aquí podemos también comentarles las palabras donde Jeremías fue tan enfático en pedirle a Dios: sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza, ¿verdad? Sálvame, ¿verdad? Siendo él el enviado de Dios, el profeta, vemos que hasta los mismos enviados de Dios piden y suplican por una guía y por una protección. A ver si pasa. ¿Pasó? Ok. ¿Qué significa escuchar la voz de Dios? ¿Qué significa conocer de Dios? Entonces, en el libro del principio divino, esa foto de Padre Verdadero a mí me encanta, porque Padre Verdadero siempre andaba diciéndole las cosas, ¿verdad? Entonces yo la pongo y me recuerda, a veces me emociono, ¿verdad? Padre Verdadero siempre buscaba decir las cosas, ¿verdad? Y movía el dedo. Entonces, el principio divino en el capítulo 4 dice: el hombre caído despierta su espiritualidad y su intelectualidad con el espíritu y la verdad. Juan 4:23, a través de la religión, y así va superando su ignorancia interna, pero en lo que respecta a la verdad, esta tiene dos aspectos: la interior, que por medio de la religión va superando la ignorancia interna, y la exterior, que por medio de la ciencia va superando la ignorancia externa. Por lo tanto, también la intelectualidad tiene dos aspectos: el interno, que se va despertando por medio de la verdad interna, y el externo, que lo hace por medio de la verdad externa. Entonces, la intelectualidad interna busca la verdad interior y establece religiones, mientras que la intelectualidad externa busca la verdad externa y establece ciencias. Entonces vemos que lo que vamos viendo es que el conocimiento de Dios es absoluto. El conocimiento de Dios es eterno. El conocimiento de Dios es incambiable. Pero Dios ha tenido que ir explicándole a la humanidad, según el desarrollo espiritual y el desarrollo intelectual, según el desarrollo del espíritu de las personas y la búsqueda de la verdad, así Dios ha tenido que ir expresando su concepción ante el nivel de entendimiento que las personas tenían en cada época. Entonces, basado en estas palabras, entonces nosotros nos damos cuenta, el principio divino nos muestra que Adán y Eva, yendo en la segunda etapa del periodo de crecimiento, en el final de la segunda etapa, ellos cayeron, y el principio divino nos enseña los diferentes periodos, pero cada uno de esos periodos se asocia a un nivel de entendimiento que las personas tuvieron en esa época, en espiritualidad y en intelectualidad, y que en cada época lo consideraban la verdad absoluta, ¿verdad? La verdad absoluta en un momento dado, la verdad absoluta en otro momento dado. Y hay otra característica: las líneas
son quizás los puntos de transición que representan periodos donde las personas contemporáneas a esa época de transición tienen que enfrentar un desafío, y es el desafío de recibir la nueva expresión de la verdad que se va dando en cada periodo. Entonces, por ejemplo, en la era del Antiguo Testamento, que era el periodo de las ofrendas, está ligado a la posición en que estaba el ser humano posterior a la caída, que el ser humano llegó a un nivel mucho más bajo, como ustedes lo pueden ver, un nivel mucho más bajo al cual el ser humano fue creado. Y ese nivel bajo, la Biblia lo refiere en el Antiguo Testamento como la posición que tenía el ser humano de siervo de siervos, ¿verdad? Luego viene el Antiguo Testamento, viene Moisés, ¿verdad? Y Moisés, ustedes podrán decir, bueno, sí, esto ya lo he visto en el principio divino. Sí, ya lo hemos visto en el principio divino. Pero ahorita les voy a decir, pues, en qué lo quiero yo enfatizar, ¿verdad? Viene la práctica de la ley y vean las que cada una de los periodos, piensen ustedes en la línea, la transición. Las personas están en un desafío de tomar una decisión, creer o no creer, ¿verdad? Los israelitas que fueron liberados de Egipto tomaban la decisión de creer o no creer, porque ahora ya tenían que seguir a una figura central que les estaba estableciendo leyes, estaba estableciendo mandamientos. Luego viene el periodo del Nuevo Testamento, y el periodo del Nuevo Testamento cambia el concepto, cambia el conocimiento de Dios y pasa de un concepto de Dios, ¿verdad?, de temor, un Dios de ley, y pasamos a un concepto de que Dios no es un Dios que está allá, sino que también es un Dios que va a ser mi Padre, la persona que en primer término en toda la historia humana habló de mi Padre, ¿verdad? Y habló de Él como hijo, fue Jesús, ¿verdad? Y por haber dicho esas palabras que para hoy, miles de años después, nos parecen hermosas y preciosas, sabemos que para la época de transición que estaba viviendo la gente, en ese momento la gente tuvo un desafío de creer o no creer en Cristo. Luego viene la etapa última, el periodo del antiguo que acabamos de hablar, y ahora viene el periodo del testamento completo, ¿verdad? En que vamos a desarrollar la conciencia. En este periodo estamos nosotros desarrollando la conciencia de que Dios no es nuestro Padre, sino es nuestros padres, ¿verdad? Y que Dios lo que quería establecer sustancialmente era un hombre y una mujer perfeccionados. Y entonces se habla en nuestro tiempo, y las personas que vivimos en esta época también tenemos ese desafío, ¿verdad? Pero vean que es el periodo de establecer a los hijos restaurados, ¿verdad? ¿Cómo se restauran los hijos en esta época? A través de los padres verdaderos y a través de la sagrada bendición, ¿verdad? Y luego el último periodo para ser hijos verdaderos, alcanzar el dominio directo de Dios. Entonces, en la era de las ofrendas, ese periodo de desafío que se dio es en específico, como lo dice el capítulo 3 del principio divino, la consumación de la historia humana, que el primer intento que hace Dios de establecer los últimos días es en el periodo de Noé, ¿verdad?
Y dice Dios en Génesis 6:13, decidido acabar con toda carne porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por eso he aquí que voy a exterminarlos de la tierra, y que Noé era justo ante los ojos de Dios. Pero dentro de todas las lecciones que se dan, dice, no es fácil comprender por qué Noé construyó un arca sobre la montaña durante 120 largos años. Cam sabía que la familia de Noé había sido salvada gracias al duro trabajo de su padre, trabajo por el cual recibió burlas y críticas, y la señal que había recibido Cam en ese tiempo, de aún viendo a su padre que recibía burlas y recibía críticas, y que había construido el arca y le había salvado la vida, no fueron suficientes para que Cam tuviera fe incondicional en su padre, ese corazón de devoción y de lealtad hacia su papá. Entonces dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron la voz de Dios, no entendieron que había que conocer a Dios en esta manera. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. De este pasaje del Mateo 24:38 resalto el hecho de que la gente estaba bebiendo, casándose y dándose en casamiento, ¿verdad? No creían en Noé, y Noé podía mirarlos y decían, ellos se ven bien, ¿verdad? Ellos se ven bien, y yo estoy aquí sudándola, recibiendo burlas, recibiendo críticas, y ellos estaban bebiendo y parecía que estaban bien, ¿verdad? Casándose y dándose en casamiento. Entonces vean el desafío que tenían las personas en ese momento, y el desafío incluso para los profetas y escogidos de Dios, que tienen que trabajar y labrar, aún viendo a su alrededor que en apariencia las personas que no están siguiéndolo se ven mejor que él, ¿verdad? Y así pasó. Viene el periodo de la ley, y hay algo que siempre nosotros hablamos del arca de la alianza, y hablamos de las tablas de piedra, y hablamos de el arca de la alianza, el tabernáculo y las tablas de piedra, ¿verdad? Y hay pasajes bíblicos donde describen cosas, y entonces ahora pues de ahí me aprovecho, ¿verdad? El culpable es el hermano Roy, que tiene esas presentaciones tan lindas. Entonces ya no me quedó más, porque yo no hacía presentaciones, ¿verdad? Y entonces dije, yo voy a buscar presentaciones, y me puse a buscar sobre el arca de la alianza, y vean qué interesante, ¿verdad? El arca de la alianza tiene 2 querubines, ¿verdad? Vean, ahí están los 2 querubines. Ustedes han visto la sagrada bendición de los padres verdaderos. Nosotros tenemos 2 querubines, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 2 querubines? Las grullas, ¿verdad? Las grullas, vean qué bonito, tienen dos querubines, y las 2 tablas, ¿verdad? Que el principio divino, en el capítulo de los principios de la restauración, habla de que Moisés recibiese las 2 tablas con ellas escritas. Quiere decir que la era providencial para el fundamento de la restauración, en la cual los hombres, debido a la caída, se ponían en contacto con Dios, solo a través de ofrendas había pasado. Las tablas eran el inicio de esa etapa de transición. Entonces yo tenía mi manera de relacionarme y de conocer a Dios. ¿Y qué es el desafío? Que yo pensaba que esa era la manera correcta con la cual yo conocía a Dios. Pero resulta que viene Moisés y establece las tablas, y yo tengo que recibir ese anuncio, se me anuncia, y en ese momento mi forma de conocer a Dios va a cambiar.
La forma de conocer de Dios y de escuchar la voz de Dios va a ser ahora, ¿cómo? Por primera vez en la historia humana, a través de las palabras de Dios, ¿verdad? Entonces dice que ahora habían entrado en la era providencial de la restauración, en la cual podían relacionarse con Dios a través de las palabras restauradas. Las 2 tablas de piedra con las palabras escritas en ellas eran los símbolos de Adán y Eva restaurados, simbolizando también Jesús y el Espíritu Santo, y simbolizando en esta época, ¿quiénes? A los padres verdaderos, ¿verdad? Simbolizando en esta época, o sea, desde miles de años atrás ya estaba Dios conformando. Y vean que esta es la primera época donde Dios ya está estableciendo sus palabras, y como lo hemos comentado muchas veces, ¿por qué Dios no utilizó un areal más pequeño y hubiera metido todas las palabras, todas las leyes, los mandamientos en una sola tabla, ¿verdad? ¿O por qué no usó 3 tablas? ¿Verdad? Dios le dio la explicación exacta sobre cómo debía hacer las tablas Moisés, y hacer 2 tablas, no 3 ni 1. Bueno, ¿y qué pasa? Estamos en la línea, en aquella línea, ¿verdad?, que vimos anteriormente. El punto de transición, el punto de cambio. Entonces, todas las personas que eran contemporáneas podían recibir la gracia y la bendición, ¿verdad?, de vencer ese desafío. El desafío de cambiar mi forma de conocer de Dios a una forma más desarrollada de conocer de Dios. Pero aún así, Números 14, 10, 11 dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Apedrear a quién? En ese momento están queriendo apedrear a Moisés y a su hermano Aarón, ¿verdad? A raíz de que los espías habían regresado y solamente Caleb y Josué habían dado buenas noticias de su espionaje por 40 días en Canaán, y los israelitas estaban deseosos más bien de escuchar malas noticias y volver a Egipto, ¿verdad? Y dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me has de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he dado de ellos, en medio de ellos? Nuevamente señales, ¿verdad? Hubo señales para Cam, y ahora hubo señales, bueno, no solo para Cam, con el arca, para la gente, ¿verdad? Que podría preguntarse por qué estaban construyendo el arca en ese lugar, en el monte, ¿cómo era se llamaba donde construyó el arca? El monte Ararat. Muchas gracias. Sí, a mí eso sí se me olvida. Entonces viene viene una transición, lograr que yo pase la siguiente diapositiva, ¿verdad? Y viene la era del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en la era del Nuevo Testamento hay también un punto de transición que nos enseña el principio divino. El punto de transición, ¿verdad? Dice: entonces, guiando al pueblo judío, quien creería en él y lo seguiría sobre este fundamento, debería haberles llevado a todos ante Jesús, juntamente con todo el fundamento de la providencia. Después de esto, él mismo debería haber seguido a Jesús con extrema fe y lealtad. ¿A quién se refiere? ¿Quién debería haber seguido a Jesús con extrema fe y lealtad?
pregunta del capítulo de la misión del Mesías. Juan, muchas gracias, don Oscar. Juan Bautista tenía que seguir con absoluta fe. Él estaba haciendo lo que él consideraba, él había tenido sus experiencias, su conocimiento de Dios, pero estaba en esa época de desafío, viviendo de manera contemporánea con Jesús. Y él ahora tenía que recibir esa sabiduría que ahora yo tengo que seguir a Jesús. Y yo no solamente seguirlo, ¿verdad? Con extrema fe y lealtad y hacer que todo el pueblo creyese en Jesús. Y el encuentro crucial de la providencia, donde el Antiguo Testamento termina e inicia el Nuevo Testamento, es cuando Jesús va donde Juan y recibe el bautizo. Jesús no tiene que bautizarse, ¿verdad? ¿O sí? ¿Verdad? ¿Ah? ¿Jesús tenía que bautizarse? ¿Sí o no? Pues lo hizo por un propósito, ¿verdad? Y el principio divino lo dice en el capítulo 2, la providencia de la restauración centralizada en Moisés y Jesús. Juan Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán, sin conocer el significado del hecho, pero fue una ceremonia de transmisión a Jesús de todo lo que Juan había hecho para la voluntad de Dios, ¿verdad? El momento de transición. Y ahí estaba el desafío de Juan Bautista y el desafío de los sacerdotes que ayunaban, que hacían sus ofrendas, que iban al templo, que hacían sus cosas, y ver que era un desafío, porque ahora ya la forma de conocer y entender de Dios había cambiado, ¿verdad? Entonces las personas contemporáneas a los escogidos de Dios viven un desafío, ¿verdad? Y hay personas que hoy en día dicen: yo hubiera deseado vivir en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Y cuando uno estudia el principio divino, uno dice: yo hubiera crucificado a Jesús, ¿verdad? Con pena lo puede decir uno, ¿verdad? Y entonces dice el principio divino en la segunda llegada, hablando de la importancia de lo que es la segunda llegada, ¿verdad? Dice: los jefes de los sacerdotes y los rabinos entregaron a Jesús. Entonces, creyendo que habían hecho algo justo, castigando al traidor de Dios, siguieron dedicando su lealtad al oficio sagrado, recitando pasajes de las Escrituras, aportando el diezmo, ofreciendo sacrificios por el resto de sus vidas. Nunca se imaginaron que iban rumbo al lugar donde fueron después de su muerte física, que fue inesperadamente para ellos el infierno. Desafortunadamente se precipitaron al infierno por el camino que ellos creyeron que les llevaría al reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasó? Jesús estaba siendo crucificado y la gente lo miraba y decían, incluso lo blasfemaron, pero era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y ellos siguieron, ¿verdad? Siguieron su vida, siguieron llevando su vida, ayunando, siguieron dando el diezmo, siguieron haciendo esto, haciendo las cosas, y luego al principio nos dice que no sé, que después fueron al mundo espiritual y se llevaron la sorpresa. Siendo un momento inigualable de toda la historia humana, en que ellos estaban viviendo la época siendo contemporáneos con Jesús, tenían que conocer que era un tiempo de que ya había que cambiar la manera de seguir a Dios en la forma en cómo la estaba siguiendo, ¿verdad? Y ahora había una nueva manera. ¿Ligado a quién? A Jesús.
a su vida, a su ejemplo y también a sus palabras, ¿verdad? De esto, lecciones aprendidas de todo lo que estamos viendo, ¿verdad? La primera lección que nosotros debemos aprender es que tenemos la gran oportunidad de conocer todo lo que ha pasado, toda la historia providencial, para poder aprender de cómo yo me debo comportar, conociendo a los padres verdaderos y a los padres celestiales, ¿verdad? La primera lección es que el conocimiento de Dios es absoluto, eterno e incambiable. El conocimiento de Dios y escuchar la voz de Dios no es lo mismo, porque Dios nos habla en maneras diferentes, por lo que dice el principio divino, según el desarrollo espiritual y según el desarrollo intelectual, ¿verdad? Segunda lección, a lo largo de la historia humana, el conocimiento de Dios va desarrollándose según la providencia a través del envío de profetas y figuras centrales, ¿verdad? Y que Dios nos da la oportunidad, ¿verdad? ¿Cuántas personas no escucharon? ¿Verdad? A ver, uno de los sermones más bonitos que se habla de que proclamó Jesús se llama el sermón de la montaña. ¿Cuántas personas habían ahí? Muchas personas escucharon de Jesús. Muchas personas fueron conmovidas por esas palabras, ¿verdad? Y muchas personas tuvieron entonces el desafío de decir, tengo que seguirlo. ¿Por qué este Señor está haciendo este sermón aquí? ¿Por qué está diciendo estas cosas? Bienaventurados. Porque los bienaventurados, no me lo sé yo, ¿verdad? Pero yo sé que bienaventurados todos aquellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y estaba hablando de ellos, ¿verdad? Con sus penas, con sus dificultades, ¿verdad? ¿Y dónde quedaron todas esas personas? Entonces, lección aprendida. El mayor desafío y la mayor bendición la heredan justamente las personas cuya vida física es contemporánea a la figura central enviada por Dios, ¿verdad? Entonces, las personas contemporáneas son las que tienen la mayor bendición. Como lo dijo don Oscar, ¿de quién estaba hablando? De Juan Bautista. Y en el libro de Mateo dice, entre los nacidos de mujer no ha habido uno más grande que Juan Bautista, pero en el reino de los cielos, el más pequeño es aún más pequeño que Juan, ¿verdad? Entonces, momentos cruciales. Y dice, la madre verdadera, el 1 de abril de 1999, pero antes de decir eso voy a hablar lo que dice ahí. Dice, no presumáis, se me olvidó leer esta parte, que podéis decir a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras, ¿verdad? Estaban diciéndole la gente, Jesús dijo esto a raíz de que ellos estaban diciendo, nosotros tenemos por padre a Abraham, ¿verdad? Estaban aferrados a su forma de conocer y su manera de entender de Dios en esa época, ¿verdad? Se me había olvidado decirles eso, que es muy importante, ¿verdad? El tiempo de desafío de las personas para que puedan recibir la mayor bendición, ¿verdad? Y después del Nuevo Testamento, ¿qué viene? El Testamento completo, ¿verdad? Y en el Testamento completo, en la era del Testamento completo, Dios envía a sus profetas o a su enviado, pero más que son profetas, son los padres
verdaderos, porque representa la culminación de toda la providencia. Y la Madre Verdadera, el 1 de abril de 1999, en su discurso El Sendero de la Vida para toda la humanidad, empieza a demostrarnos y a recalcar qué significa conocer de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa conocer de Dios? Y dice: damas y caballeros, nuestra vida no es algo fácil. Esto es debido a que los seres humanos cayeron, y la caída de los antepasados humanos originales no solo representó el sufrimiento de los seres humanos, sino que también Dios sufrió miserablemente. Por esta razón, nuestras vidas no pueden estar dedicadas solo al cumplimiento del mundo ideal. Vean qué cosa lo que dice la Madre Verdadera. Nuestra vida no puede estar solo dedicada al cumplimiento del mundo ideal. Dice: una meta aún más importante es la de eliminar la pena y la agonía del corazón de Dios, que es el origen de toda la vida. Por tanto, cuando los seres humanos finalmente consigan la felicidad, Dios también será feliz. Dios y la humanidad han vivido la misma situación en el curso de la historia, añorando la misma meta. ¿Vieron las palabras que dijo la Madre? La relación con Dios cambia. El conocimiento de Dios cambia y empieza a tener una importancia más que en ningún otro momento de la historia, lo que yo haga. Dice que lo que yo hago puede calmar la pena y el dolor y la agonía de Dios. Y que Dios es un Dios que ha sufrido. Entonces vean que en esta época, en este tiempo, yo personalmente, nadie me había dicho que Dios era un Dios sufriente, ¿verdad? Y conocer de eso a muchos de ustedes, lo sé, y a mí, cuando escuchamos el principio divino, se nos salieron las lágrimas cuando nos hablaban de que Dios estaba sufriendo. Se nos salieron las lágrimas porque empieza uno a tener un sentimiento más profundo. Y el principio divino nos enseñó, nos está enseñando y nos seguirá enseñando, porque es así, ¿verdad? A desarrollar una relación más profunda con el corazón de Dios, ¿verdad? El conocimiento del amor de Dios nos enseña, dice los padres verdaderos, que la práctica del amor verdadero representa la solución a los problemas del mundo. Solo a través del legado de amor de los padres verdaderos, su testimonio de vida, sus enseñanzas y vivencias representan el camino a seguir como personas contemporáneas a la existencia de los padres verdaderos en la tierra. Yo creo que eso nos pasa a todos. Nos pueden hablar de amor verdadero, como decía un hermano en las traducciones en inglés, true love, in true love, in true love, ¿verdad? Le decía así, lo agarraba con el idioma inglés, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces el Padre verdadero hablaba del amor verdadero. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero yo ¿cómo puedo entender el amor verdadero? Solamente por el legado de amor, del testimonio de vida del Padre verdadero y de la Madre verdadera. Viendo lo que ellos hacen, me doy cuenta, empiezo a tener una noción de lo que es amor verdadero. Entonces las palabras de los padres verdaderos no solamente son verdad, ¿verdad? Sino que hay otro ingrediente, son amor. Entonces, tanto la autobiografía del Padre verdadero como la autobiografía de la Madre verdadera representan los legados de amor
que los padres verdaderos están legando al mundo para que nosotros podamos entender qué significa amor verdadero. Entonces eso es incluso, ¿verdad? Para los que estuvieron en el Hondo que hoy en la mañana, que estaban hablando del encuentro, el encuentro de los padres verdaderos con Kim Il-sung, ¿verdad? El encuentro de los padres verdaderos del Kim Il-sung es la muestra o el ejemplo más claro, además de toda la vida que llevó Jesús, ¿verdad? Diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo también enseñó cómo amar al enemigo y por esa capacidad de perdonar, nosotros sentimos el amor de Jesús. Y sentimos el amor de Padre verdadero y Madre verdadera cuando van y están completamente determinados a la persona, de amar a la persona que en un otro momento los intentó matar a ambos, ¿verdad? Otro aspecto del conocimiento del amor de Dios lo estamos viviendo nosotros también. El conocimiento más que en ninguna otra época de la historia, el conocimiento del mundo espiritual y el mundo físico como base de la restauración humana, como base de la restauración de toda la humanidad. Hace 2000 años con Jesús, en Juan 3:12 dice, si les hablo de las cosas terrenales y no me creéis, ¿cómo creéis que os hablaré de las cosas celestiales? ¿Verdad? Y nos pasa mucho, ¿verdad? Estamos estudiando el principio divino nos enseña muchas cosas y queremos preguntar ciertas cosas que sí son importantes. Hay más importantes, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces el conocimiento del mundo espiritual nos hace también ampliar cuál es el conocimiento de Dios. El conocimiento del mundo espiritual y de lo que nosotros hacemos con la providencia de los padres verdaderos y de la madre verdadera, la providencia de Chombo, liberación y bendición de antepasados, es una manera de nosotros tener una mayor comprensión de la conexión que debe existir entre el mundo espiritual y el mundo físico, tal y como lo dice nuestro juramento número 5, ¿verdad? Sobre el mundo espiritual y el mundo físico. Otro cambio, el conocimiento de la providencia de Dios y el principio de indemnización, ¿verdad? Todos los profetas, todas las personas que han sido enviadas por Dios han pasado por un camino difícil y usted no podía entender. O la religión principal en este tiempo, que es el cristianismo, ¿verdad? Pasó por una historia de martirio, de sufrimiento, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos entender con el principio divino el principio de indemnización. ¿Qué significa entonces para mí? ¿Que ese principio de indemnización es solo una teoría? No, yo soy parte de ese principio de indemnización. Entonces mi vida también tiene que ser una vida y lo querramos o no, vamos a enfrentar condiciones de indemnización en nuestra vida de fe, ¿verdad? Y luego el camino para la restauración como hijos e hijas verdaderos de Dios a través de la bendición sagrada de matrimonio, ¿verdad? Entonces llegamos al punto en que Adán y Eva cayeron y la única forma de restaurarnos como los hijos verdaderos es a través de la misma manera en que Adán y Eva cayeron. Recibimos nosotros la bendición. Martín no la recibió solo, ¿verdad? ¿Verdad? Ni Diana la recibió sola, ¿verdad? Entonces, así es, ¿verdad? Entonces, la era providencial en ese momento, la era providencial. Ya. La era providencial
en la etapa de la perfección, de la era del Nuevo, del Testamento completo, es una era en que todas las personas que viven también, ¿cuáles son las personas contemporáneas a este tiempo? Nosotros. Nosotros somos las personas contemporáneas a este tiempo, ¿verdad? Nosotros somos las personas contemporáneas a este tiempo. Y dice, el Señor de la segunda llegada viene con la nueva verdad para cumplir las palabras del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Por lo tanto, Dios lleva a cabo su providencia de la resurrección en la etapa de perfección, de tal manera que la gente se justifica cumpliendo su responsabilidad de creer en la nueva verdad, que será para el cumplimiento del Antiguo y Nuevo Testamento, y sirviendo directamente al Señor. Así pues, esta era puede ser llamada la era de la justificación por el servicio, ¿verdad? Los hombres que pertenecen, los seres humanos, perdón, que pertenecen a esta era pueden alcanzar la etapa de espíritu divino, resucitando completamente a la vez en espíritu y en cuerpo, creyendo y sirviendo al Señor de la segunda llegada. Era del Testamento completo, ¿verdad? Y nosotros en la era del Testamento completo, en 1996, cuando fue declarado la fundación de la Federación de Familias para la Paz Mundial, que ustedes eran muy bebés apenas o no habían nacido, incluso algunos de ustedes, ¿verdad? Años después cambió un juramento y se convirtió en el juramento de la familia. Y ese juramento tenía los 8 puntos del juramento de la familia que conocemos, nuestra familia, ¿verdad? En la era del Nuevo Testamento, jura, y luego de pronto cambia nuestra familia, soberana del Chon-Il-Guk, centrada en el amor verdadero, en la era del Chon-Il-Guk. Y la era del Chon-Il-Guk es una nueva era. Y tiene una figura central, ¿verdad? Tiene una persona que ha sido colocada como en una posición para anunciarnos un nuevo desafío que no solamente lo tienen las personas, sino los mismos miembros de nuestro movimiento, porque estamos dentro de casi prácticamente 2 eras. La era del Testamento completo y la era del establecimiento del Chon-Il-Guk, ¿verdad? Y entonces empieza a hablarnos de las familias Chombo. Y ahora familia Chombo, ¿verdad? Familias Chombo. ¿Qué son familias Chombo? ¿Verdad? Familias que hayan cumplido con su responsabilidad, ¿verdad? La era de la responsabilidad humana sustancializada, ¿verdad? Entonces el conocimiento de los padres celestiales se da por primera vez, bien arraigadamente a través de lo que la Madre verdadera nos explica. Y para nosotros que históricamente siempre se nos había hablado y se nos había concebido la figura de un Dios, un Padre, la figura masculina, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, tiene que haber una persona que para que dé la autoridad, que tenga la autoridad de proclamar el establecimiento y la posición que los padres verdaderamente tienen, los padres del cielo, que son los padres celestiales, Padre Celestial y Madre Celestial. La figura central en la era del Chon-Il-Guk establece el día, el inicio de esa era del Chon-Il-Guk con el día de la fundación del Chon-Il-Guk, que nosotros lo vivimos en el 2013 y que estuvo acompañado dolorosamente por la partida al mundo espiritual de nuestro Padre verdadero, ¿verdad? Y cuando uno no entiende
siendo yo persona que viene de una familia católica, cuando me hablaron de Padre verdadero, ¿verdad? Y yo era una persona muy allegada, ¿con quién? Con Jesús, ¿verdad? Algo que me ayudó para poder comprender el corazón de Jesús y el corazón de Padre verdadero fue entender el corazón de Moisés y el corazón de Josué, ¿verdad? Que hay un periodo donde Moisés le hereda la misión a Josué y por lo tanto Jesús tuvo que también heredar la misión a Padre verdadero, y ahora estamos viviendo un tiempo en que la misión en esta era del Chonilguk ha sido heredada a la Madre verdadera, ¿verdad? Cuando hemos estado los miembros de nuestro movimiento acostumbrados a Padre, 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 ¿verdad? Y yo le decía a mi esposa, y se los confieso, yo sentí un gran amor por madre, pero por padre yo sentía, bueno, un profundo amor. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Desarrollar el amor a la madre verdadera. Y dice, en las palabras de Dios en el libro de Moisés, en Números, con todas las pruebas que les he dado, para anunciar la posición que tiene la Madre verdadera como Madre de la Paz y como hija unigénita, con todas las pruebas que han dado. ¿Nos han dado pruebas la Madre verdadera? Dios y los padres verdaderos nos han dado la prueba de quién es la persona que está dirigiendo en este momento. ¿Tenemos pruebas o no tenemos pruebas? ¿Ah? Sí, tenemos pruebas muy claras. Y dice, aún así, con todas las pruebas que les he dado, ¿verdad? Pasa lo que ha pasado en el tiempo, ¿verdad? Y decimos, el Hijo verdadero, el otro, aquí, Padre, yo sigo a Padre, yo sigo esto. ¿Y la Madre verdadera? ¿Qué? Pues nosotros estamos también viviendo este desafío, este segundo desafío, ¿verdad? Desafío de conocer que la Madre verdadera es la que está dirigiendo en esta posición y por lo tanto se repite, al igual que todas las otras eras, el desafío y la bendición de unirse con la figura central que los padres celestiales han establecido. Y el conocimiento por primera vez, nunca revelado en toda la historia de la humanidad, el conocimiento de la providencia de la hija unigénita, ¿verdad? Para hablar de padres celestiales, tiene que hablarse de hijo unigénito, como la imagen de Dios, y no solo la imagen de Dios es el hijo unigénito, sino que también es la hija unigénita, ¿verdad? Entonces dice, el principio divino, en el segundo, en la segunda parte, capítulo 1, sección 3, era providencial del fundamento para la restauración. Debemos saber que la era del testamento completo después de la segunda llegada del Señor es la era de la novilla, la era de la mujer. La novilla simboliza, por lo tanto, la perfección. Esto es por lo que muchas personas sensibles espiritualmente reciben la revelación de que estamos hoy día en la era de la vaca o la era de la novilla, ¿verdad? La era de la mujer. Estas palabras son extraídas de la ofrenda que hizo Abraham, donde Dios le pidió a Abraham hacer una ofrenda de 3 tipos de animales y que representaban las aves, que representaban la cabra y que representaban la novilla, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Como pasa a veces, ¿verdad? Llega un hermano y me dice, ¿era una vaca o era una novilla?
¿verdad? Entonces yo digo, bueno, me voy a buscar en la Biblia. Y hay Biblias que hablan de novilla y Biblias que hablan de la vaca. ¿Y qué le digo al hermano? ¿Verdad? ¿Mm? Entonces, esas cosas hay que ver, nosotros decir, bueno, sí, era importante la vaca, pero la vaca o la novilla o el ganado que estaba ahí siendo sacrificado representaba algo, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces eso es muy, 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 muy importante. Otro punto que nos hace cambiar y que se está enfatizando en esta época, el camino para unir con las figuras centrales a través de los dones de piedad filial, lealtad y castidad. ¿Verdad? La piedad filial o el HJ. Nosotros vemos el informativo semanal y dice, bienvenidos al informativo semanal HJ. ¿Verdad? Así dice. ¿Verdad? HJ News. Y es Hyo-Jong, ¿verdad? Porque es un informativo de todos los testimonios de devoción y de piedad filial que hacen las personas. Entonces, en esta era, el conocimiento de los padres verdaderos, los padres celestiales, nos habla del último periodo, el dominio, la entrada al dominio directo, que es el establecimiento del Cheonilguk, el reino de los cielos. ¿Y el reino de los cielos dónde se da? ¿En la segunda etapa o en la última etapa? En la última etapa. Cuando nosotros, en la posición de hijos verdaderos, nos unimos con la figura central y la forma en cómo nosotros estábamos siguiendo y la forma en cómo nosotros conocemos, ahora tengo que hacerlo en esta manera. A través de las palabras, el testimonio de vida, el ejemplo de vida que la Madre verdadera nos está dando a nosotros como contemporáneos en esta época a ellos. Y en el futuro, las personas van a decir, yo hubiera deseado vivir en la época de los padres verdaderos, ¿verdad? ¿Qué podemos decir nosotros en esta época? Que seamos las personas que podamos cumplir con la gracia y la bendición que nos ha dado Dios y los padres verdaderos de vivir en esta época y demostrarle a los padres verdaderos nuestra lealtad y nuestra fidelidad y demostrarle en este tiempo a nuestra figura central, a nuestra amada Madre verdadera, como la Madre de la Paz y como hija unigénita, con toda la determinación de hacer realidad tareas a cumplir para asegurar el establecimiento del Cheonilguk, dice la Madre verdadera. Ustedes necesitan estar orgullosos de los padres verdaderos. Ahora es el tiempo donde las personas que están conectadas a nosotros deben venir a la iglesia. Estas personas necesitan recibir educación. Ustedes necesitan ayudarles a conocer que la iglesia es un lugar digno de apreciación donde las familias pueden ser salvadas. No importa qué tanta fama tenga una persona, esto es temporal. Sin embargo, dentro de la ideología de los padres verdaderos, cualquier resultado o cualquier responsabilidad que uno alcance va a permanecer por la eternidad. Aquellos que tienen este tipo de calificaciones pueden convertirse en los verdaderos dueños y pioneros del Cheonilguk. Este es el camino para convertirse en hijos e hijas, ¿verdad?, de piedad filial y súbditos leales de los padres celestiales. Antología de la Madre Verdadera, página 279, unidad global a través de los padres verdaderos. Cualquier cosa que estamos haciendo va a quedar y va a permanecer por toda la eternidad, dice la Madre Verdadera en este tiempo tan crucial. Pues quería darle las gracias por haberme escuchado y por no haberse dormido, ¿verdad? Y agradecerle a Dios y a los padres verdaderos para que nos dé siempre sabiduría para poder entender dónde estoy, dónde estamos,
¿verdad? ¿Y hacia dónde debemos ir? ¿Verdad? Unidos, como lo sigue esperando la Madre verdadera, como lo sigue anhelando, unidos a pesar de la cruz que ella como madre carga en sus espaldas, que no vale la pena enfatizar porque todos lo sabemos muy bien. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.